Hoy además estamos también celebrando el Día de la Amistad, el Día del Amor. Siempre nosotros celebramos aquí, ¿verdad? Siempre estamos buscando tener compañerismo, tener las relaciones más fortalecidas y eso es algo que al Señor le agrada. Pero hoy queremos exagerar un poquito, así que usted tiene el tiempo también para tomarse sus fotos, para no dejar de saludar a algún hermano, preguntar cómo está. Todas esas son cosas muy importantes que hacemos acá en este lugar donde Dios nos tiene a bien que nos congreguemos. Yo resalto la presencia de mi hermana, mi amiga Dalia Navarrete, desde Managua, Nicaragua. Gracias, Dalia, por estar aquí con nosotros una vez más, por arriesgarte. Ella va a estar impartiendo el tiempo de entrenamiento a las maestras y maestros este día y ha viajado desde muy lejos para estar aquí con nosotros. Así que gracias. Los niños y las niñas se están acomodando, así que nosotros tenemos un poquito de paciencia, ¿verdad? Y estamos siempre comprendiendo lo que Dios hace. A veces no lo podemos entender, pero es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer en este lugar. Los más grandes a veces es un poquito más complicado, ¿no? Los más grandecitos a veces nosotros tenemos que hablar con ellos, tenemos que pedirles que comprendan el lugar donde están y irles enseñando. Y ese es un gran reto que nosotros tenemos aquí como congregación. Y es una bendición poder hacerlo también. Así que la semana pasada terminaba la reflexión haciendo una pregunta. Y la pregunta tenía que ver que cuando Dios nos ha demostrado un amor tan grande, porque todo este mes vamos a estar reflexionando juntos sobre el amor, Dios nos ha amado de una manera tan grande que no la podemos comprender. Porque cuando reflexionamos sobre el amor que Dios nos ha tenido y nos tiene, nosotros no nos queda más que decir gracias. Y entonces la pregunta era, ¿cómo vamos nosotros a responder al amor de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos responder al amor de Dios? Y yo quiero invitarte para que hoy sigamos reflexionando sobre este tema. Y hay una historia, una anécdota que es de un papá con dos de sus hijos. Y él estaba, ese papá, escuchando a sus hijos hablar. Y uno de sus hijos le decía al otro, tienes que ser bueno, si no, nuestro padre no te va a amar. Ese papá, cuando escucha a su hijo diciendo esto, lo llama y le dice, hijo, eso no es verdad. Y entonces el niño le dice, pero tú no nos amarás si somos malos. ¿No es cierto? Entonces el muchacho vuelve a preguntar eso y dícele el papá, sí, yo los voy a amar tanto si sois buenos o cuando no son tan buenos. Pero habrá una diferencia en mi amor. Cuando soy bueno, yo los amo a ustedes con un amor que me hace feliz. Y cuando no sois tan buenos, yo los amo a ustedes con un amor que me produce pena, que me produce dolor. ¿No es así también, mi hermano, mi hermana? Como que el amor de nuestro Padre Celestial también ha sido así para ti y para mí. Y el cómo tú y yo le respondamos a Dios por tanto amor va a hacer que Él se sienta que nos ama con dolor o que Él nos ama con alegría. Y en el pasaje de hoy, que está en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hay una historia que es importante que juntos abramos bien nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones y reflexionemos juntos con mucha seriedad en cómo le podemos responder al Señor sobre con tanto amor que Él nos ha amado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responderle? Dice este pasaje que está en el capítulo 21 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 15 al 19. Miren lo que está pasando acá y cómo tenemos un ejemplo de cómo podemos responder al amor de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Dios bendiga su palabra. Aquí estamos en un contexto donde Jesús ha resucitado y Pedro ya sabía que Jesús estaba resucitado. Pero ¿qué pasó antes de que Jesús muriera y resucitara? ¿Quién era Pedro? ¿Alguien, todos sabemos eso? Pedro era aquel discípulo que caminaba con Jesús. Era de los más íntimos que Jesús tenía. Era Pedro, Juan y el Señor y Jacobo. Allí estaban en las oraciones más privadas, en el tiempo de más comunión, donde estaban las cargas, las alegrías. Entonces había un tiempo en que ellos habían compartido mucho y el Señor les había enseñado mucho también. Pero ¿qué pasó al final de los días de Jesús? Cuando llegó el momento de que Jesús fuera arrestado, Pedro le había dicho: yo te amo más que todos estos y yo soy capaz de dar mi vida por ti. Y tanto era así que el Señor mismo le dice: Pedro, me vas a negar y me vas a negar 3 veces. Entonces Jesús resucita, Pedro se da cuenta porque las mujeres llevaron el aviso, fue y tiene un encuentro allí porque dice la palabra que él entró a la cueva y donde pusieron el cuerpo y vio que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y Pedro se fue nuevamente a pescar, que era el oficio que él tenía. Pedro había mirado la mano de Dios poderosamente cuando muchas veces pescaba y no podía, no agarraba ningún pececito, ¿verdad? Trataba de pescar, pero no pescaba. Y Pedro sabía que Dios era grande, que Dios le había enseñado muchas cosas, había caminado sobre las aguas, le conocía. Es más, ahora, aunque tal vez no lo entendía en su plenitud, sabía que Jesús había resucitado, pero Pedro se fue a lo que él hacía antes. Y nosotros podemos entender aquí, porque no está Pedro para preguntarle por qué hizo eso, pero pudiera ser que Pedro se fue al oficio que él tenía antes porque se sentía que como había traicionado a Jesús, ahora ya Jesús no lo iba a querer encomendar ninguna tarea. Es decir, que él ya no tenía que estar allí con los 12, aunque tenía mucho liderazgo y también estaban con él allí. Entonces viene Jesús, se les aparece a ellos, los llama y en el versículo 15 dice que cuando hubieron comido, ya ellos habían comido, Jesús les estaba atendiendo allí. Dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, seguramente que habían tenido ya un tiempo de comunión entre ellos dos, pero como Pedro públicamente había negado a Jesús y todo el mundo sabía eso, los de cerca y los que estaban más allí también alrededor, sabían qué es lo que Pedro había hecho. Ahora dice, viene Jesús y les está en el grupo, le dice a Pedro directamente, pero ¿qué hicieron antes? Le dice, cuando hubieron comido. Y a veces nosotros pasamos por alto esos pequeños detalles, porque para nosotros ya se nos hace común comer aquí, ¿verdad? Ya nosotros si venimos un domingo y no tenemos comida, ¿qué pasa? Nos sentiríamos, yo no sé, yo no quiero que eso pase, pero ya estamos acostumbrados, ya damos por hecho que alguien va a cocinar con más sal, con menos sal, con más agua, con menos agua, yo no sé. Todas las comidas somos bendecidas aquí, eso nunca ha pasado. Pero
Siempre damos por hecho eso. Y miren, este pasaje me dice a mí cuánto el Señor se preocupa por todo en nuestra vida. ¿Tú crees a veces que Dios se preocupa solo por lo espiritual? Por si tú oraste 2 horas, si oraste 1 hora. Dios se preocupa por todo en tu vida, por todas tus necesidades. Y primero, antes de decirle a Pedro, allí en público, lo que le tiene que decir, estas preguntas, se preocupa de que coman. Se preocupa por las necesidades que ellos tenían. Igual que lo hace contigo y conmigo. El Señor no ha cambiado. Y tú puedes venir a Él en todo tiempo con la certeza de que si a ti te duele la cabeza, te duele el corazón, te duele una mano, te duele un dedo, te duele un pie, el Señor, que lo sabe, también quiere que tú le expreses tu confianza en Él. Si a ti te preocupa algo de tus hijos, de tu casa, de tu matrimonio, también el Señor quiere que nosotros le digamos. Si tu carro no tiene suficiente combustible, tú puedes hablar de eso con el Señor porque Él sabe cuando tú no te alimentas bien, qué necesidades tienes de ropa, de zapatos y de todas las cosas que nosotros necesitamos. Y lo bonito acá es que si a mí me hacen cosas feas, a mí me toma posiblemente mucho tiempo en decirle a alguien y mucho menos tener ese tipo de preguntas. Pero viene Jesús que ha pasado 2, 3 días, 15 días tal vez, y le está hablando a Pedro directamente, allí en el grupo, haciéndole una pregunta muy importante. Y le dice, Simón Pedro, y le dice, hijo de Jonás, porque así llamaban a Pedro antes de que él estuviera con los discípulos, antes de que él fuera cristiano, pongámosle así, ¿verdad? Entonces Jesús lo está llamando por el nombre que él también le llamaba antes. No le dijo Pedrito, pero le dice, hijo de Jonás, yo soy el mismo Dios que te llamó cuando tú estabas pescando en otro lugar y ahora vengo a volverte a llamar aquí y tengo una pregunta importante que hacer. Tengo una pregunta importante y ahí en su Biblia yo no sé qué dice. Ayúdeme, lea conmigo, si no acá donde están proyectando. Jesús le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, qué mal hermano tú eres. Pedro, ya no puedo volver a confiar en ti. Pedro, ¿podría volver a confiar en ti? ¿Qué dice su Biblia, mi hermano? Mi hermana, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, hijo de Jonás, te conozco, sé de dónde vienes, sé lo que has hecho, sé lo que piensas. Y le pregunta, ¿me amas? Y ahí la palabra me amas, el escritor del evangelista Juan, está usando una palabra que en el griego siempre trato de hacer la diferencia. Tiene que ver con ágape, que es un tipo de amor que es el más sublime de todos. Es el amor que está también en Corintios 13. Ese tipo de amor ágape con el que Jesús le está preguntando a Pedro, es un amor que piensa y pone en primer lugar al otro, que se pone en los zapatos del otro, que tiene empatía. Es un amor sacrificial con el que es difícil amar, con el que todos queremos que nos amen. Todos queremos que la gente piense primero en nosotros, que nos sirvan primero. Todos queremos que nos ayuden, que nos tomen en cuenta. Es un amor ágape con el que todos los seres humanos necesitamos ser amados y quisiéramos ser amados. Y es un amor con el que Dios nos ama, porque Él nos ha pensado primero a nosotros. Él, cada vez que nos dice algo, lo dice pensando en nuestro bienestar, en el desarrollo pleno de nosotros como seres humanos y como hijos de Él. Entonces Jesús le pregunta así a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, ¿me amas más que estos? Como recordándole muy bien, algunos dirían, le está echando un poquito de sal ahí en la llaga. Porque Pedro no hacía mucho, le había dicho, yo te amo más que estos. Pero ahora, aquel Pedro que respondía antes rapidísimo, aquel Pedro que no había ni que preguntarle y enseguida le decía al Señor, aquel Pedro que había cortado la oreja a los que vinieron a buscar a Jesús, se toma como una pausa. Lo piensa bien, lo piensa 2 veces antes de hablar. O sea, hay una madurez que Pedro va tomando aquí
y le responde al Señor: tú sabes que te amo. Pero esa manera con que Pedro le dice a Jesús, tú sabes que te amo, no era con la misma manera que Jesús le había preguntado. Jesús, para hablarle un poquito en español, le ha dicho: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, yo te quiero. Es como cuando si yo le pregunto a mi esposo: amor, ¿me amas? Y él me responde: te quiero. Ay, Dios mío, ese día paso mal yo. Paso preocupada, paso afligida. Él ni se le ocurre responderme te quiero, la verdad, porque ya son tantos años que ya él ya no se le ocurre decirme así, porque si no él sabe que hasta agua le puedo echar a la sopa de él, ¿verdad? Pero él ya sabe: sí, mi amor, yo también te amo. O me dice: yo también, ¿verdad? Que a veces los hombres hay que preguntarle, hermana María. Oh, pero si usted le responde o le pregunta, van a decir: está aprovechando a la pastora porque es mujer. Yo no sé qué dirán los hombres, ¿verdad, hermano Alvin? Pero si usted le pregunta a un hijo suyo: ¿tú me amas? Si ese hijo te responde: sí, mamá, yo te quiero, ¿cómo te sientes tú? O si tú le preguntas a un amigo o a una amiga, tú le dices: yo te amo, aunque le digas yo te amo en el amor de Cristo, y ese amigo o esa amiga abra los oídos, hermana Blanqui, ahí pregúntale a Chena a ver cómo le va a responder. Y esa amiga le dice: no, sí, yo te quiero, y tan pronto ni le vuelve a ver ni a los ojos. Ojo, ¿verdad? Pilas ahí, dirían algunos. ¿Cómo le está respondiendo? De una manera diferente. Y tanto es así que el Señor se da cuenta. El Señor no quería dejar nada pendiente con Pedro. El Señor, cuando tiene una clase para ti y para mí, Él no las pone 1, 2, 3 veces hasta que tú y yo pasamos esa materia con Él. Y más nos vale que la pasemos, ¿verdad? Entonces, viene Jesús y le vuelve a preguntar a Pedro por qué sería que el Señor le preguntó 3 veces. Algunos biblistas dicen es que Pedro lo negó 3 veces. Viene el Señor y le vuelve. Y antes de decirle la segunda vez le dice: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos es los más pequeñitos. No son las ovejas, son los hijos de las ovejas. Son los más pequeñitos, los que más necesitan del cuidado. Miren lo que Dios está haciendo, porque Jesús es Dios. Le está dando el encargo de cuidar a los pequeñitos de Él. ¿A quién? A Pedro, el que le dijo que no se acordaba, que no estaba en el grupo, que no lo conocía. No mucho tiempo después, viene la segunda vez y le vuelve a decir: hijo de Jonás, ¿me amas? Con amor de sacrificio, con amor de compromiso, con amor que puede entregar todo. Sí, Señor, le dice Pedro, tú sabes que te amo. Viene el Señor y le dice: pastorea mis ovejas. Y viene la tercera vez y Pedro dice, el Señor le dice: hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro ya se quebró. Ya este intento, a la tercera es la vencida. Yo creo que lo sacaron de aquí, ¿verdad? Usted en su manual de allí de su pueblo sabía esa frase. A la tercera es la vencida. Yo creo que lo sacaron de aquí porque Pedro ahorita se quebró en esta tercera vez que Jesús le pregunta. Y se entristece porque 3 veces le había negado, porque él le estaba contestando en el proceso que Pedro había pasado. Ya había aprendido que no debía contestar tan rápido, que no debía de decir las cosas tan profundas sin pensarlo bien. Y entonces se entristece, ese es mi análisis, ¿verdad? Y le dice al Señor, cuando el Señor le dice: ¿me amas? Le respondió: Señor, yo hasta pienso que su voz aquí le cambió: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Qué lindo es este texto, mis hermanos. Qué bonito es este texto. Porque aquí no es Juan, el discípulo amado, que después escribió esto muchos años después, sabiendo el fin de la historia de Pedro. Cuando Juan escribe este evangelio, ya él sabía lo que había pasado con Pedro. Mira, Pedro
no había podido cumplirle al Señor como él hubiera querido. Él no pudo estar firme, él no pudo ser fiel, él no tuvo la fuerza para mantenerse firme al Señor en aquel tiempo. Él no pasó la prueba. Y ahora el Señor prácticamente le está diciendo, tú no pudiste solo, pero vas a poder conmigo, porque los otros versículos que siguen aquí están diciendo que Jesús le dice, después que le dice, apacienta mis ovejas, le dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, ibas donde querías, pero ahora que ya estás viejo, cuando ya seas viejo, que era al parecer Pedro, el discípulo más mayor de todos los discípulos que eran jóvenes, dice, extenderás tus manos y te van a ceñir otros. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener la certeza de que vamos a glorificar a Dios al final de nuestra vida? Jesús le está dando la seguridad a Pedro que aunque él cometió un error, que aunque él le falló, que aunque él lo traicionó, él va a llegar un momento en que ya no va a ser así y va a poder mantenerse firme y va a poder ser fiel a Dios, a Jesús. Y le está dando la certeza de que va a llegar el final de su vida y que le va a poder glorificar a Dios. Le está diciendo, tal vez tú solo no vas a poder, pero yo voy a ir contigo. Y ese Dios que dio aquella oportunidad a Pedro es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y yo no sé tú, yo me identifico muchas veces en mi vida con Pedro, porque muchas veces he sido pronta para hablar, tengo muchas cosas con que luchar. Muchas veces digo, ay, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Para qué pregunté? Y a veces ya hay cosas que no las podemos volver atrás, ya no las podemos cambiar. Me identifico con Pedro porque muchas veces he cometido errores. Y cuántas veces uno que está en el ministerio ya más de 20 años, pienso yo, ay Señor, ya en esto y ahora sí me vas a quitar del ministerio. Ya no voy a poder servirte. No sé si a ti te ha pasado que cuando has cometido un error, cuando le has fallado al Señor, tú piensas que ya el Señor te hizo una X. ¿Qué significa eso para nosotros? Te tacharon, te quitaron. Eso es lo que humanamente muchos de nosotros hacemos. Me la hizo, me la paga, nunca más, ¿verdad que sí? Eso decimos nosotros. Y a veces nos sentimos como Pedro, que nos queremos ir lejos a lo que hacíamos antes y no queremos tener nada que ver con los demás. Pero Dios, Jesús, que quería sanar a Pedro, ¿sabe qué es lo que le puso a hacer? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Y sabe qué significa eso? Eso es pastorear. ¿Y quién mejor que uno que ha cometido errores y que ha visto el poder de Dios en levantarle, en sanarle, para decirle a otros, Dios lo va a hacer contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar, Dios te va a poner paz? ¿Quién mejor? Y esto no es solo para los pastores, esto es para ti y para mí también. Por eso tu testimonio tiene que ver con lo que Dios ha hecho en tu vida, mi hermana y mi hermano. Lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú estás aquí de pie, no es por casualidad. No es porque aquí somos buena gente, somos bonitos. Además de eso, cocinamos bien, tenemos pastel casi siempre, postres hoy, de todo. Además de eso, es porque Dios nos ha dado 1, 2, 3 y póngale, sígale contando usted las oportunidades que nos ha dado. Y si Él ha hecho un milagro en nuestra vida, nos tiene de pie, nos sana, nos ayuda, nos da su palabra, nos da pastores, nos da amigos, nos da familia. Y somos llamados a mirar de lo que Él sí nos ha dado, que es mucho más de lo que no tenemos. Y nunca más ser igual que aquellos que tenían todo en el huerto del Edén y miraron lo que no tenían. Entonces, ¿para qué es? Para que tú puedas dar testimonio de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios levanta, de que Dios perdona. ¿De qué más, hermano? Di amén. Di en qué Dios te ha sanado. Di, Señor, gracias. Gracias porque aquí me tienes con propósito. Gracias porque tú no cambias. Y mi hermano, mi hermana, algo que es el eje
este pasaje tiene que ver con el amor. Porque hoy nosotros decimos una excusa, el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad y nosotros tomamos esa excusa, pero lo hacemos para hablar del amor real, del amor verdadero, del amor ágape, no para andar haciendo las cosas que el mundo hace. Mi hermano, mi hermana, Jesús no le preguntó a Pedro, tú sabes pescar mucho, tú vas a poder hacer dinero para mantener la obra, el ministerio. Jesús no le dijo a Pedro, ahora que tú has aprendido esta lección, tú vas. No. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro? ¿Qué le preguntó una y otra vez? ¿Qué le preguntó, mi hermano? Por aquí, ¿qué dicen? ¿Me amas? Sin amor al Señor, ¿qué podremos hacer tú y yo? Sin amor para su obra, ni una silla que pongamos la vamos a poner bien. No va a ser recibido. Porque cuando tenemos amor para el Señor, estamos pendientes, igual que el niño Jeffrey, creo que era, no me acuerdo ahorita, ¿cómo que dije que se llamaba? Jeffrey era. No, Jeremy era. Bueno, vamos a estar pendientes de si hay unos vasitos ahí en la entrada que hay que lavarlos. Como yo amo al Señor, yo los voy a lavar. Si yo voy a entrar por esa puerta y me voy a dar cuenta que hay una necesidad, que la casa de Dios está en un desorden, que el audio hace falta componerlo, que hay que atender a los niños, que hay que tenerle paciencia, como yo amo al Señor, yo me voy a poner a la orden, porque ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría Jesús? Él le pudo preguntar muchas cosas, pero lo que tú y yo necesitamos para hacer el ministerio, para cuidar de otros, es tener amor, es ponernos en el lugar del otro. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ¿cómo vas a responder al amor de Dios? De manera que el Padre nuestro se entristezca, o de manera que el Señor pueda decir con alegría para ti y para mí, qué bueno. Estoy contento con mi hijo, estoy contenta con mi hija. Hay tanto que tú y yo podemos hacer. Y digo algo más, que lo voy a decir, van a decir ustedes porque soy pastora, pero porque soy pastora y porque no he sido pastora toda mi vida. Dios quiere que tú ames a tu pastor o a tu pastora. Estés aquí o donde quiera que tú vayas. Si tú no amas a tu pastor o a tu pastora, difícilmente tú vas a poder hacer la obra que Dios te ha encomendado. Porque Dios, tú no lo miras, pero tú miras a los siervos inútiles, terribles, imperfectos, igual que Pedro. A esos son a los que tú miras. Lo digo para los que estamos aquí, también los que nos miran por allá. Y algunos ya me dijeron que están haciendo hasta traducciones al inglés, y gloria a Dios por eso. Entonces, los líderes que Dios te ha puesto también deben ser amados. Debe haber una relación, debe haber una confianza, debe haber una amistad. ¿Por qué? Porque cuando te hablen mal de ese líder, que eso siempre pasa, tú vas a tener empatía para ese líder y tú te vas a poner en el lugar de ese líder, de esa pastora, de ese pastor, y tú vas a poder recibir a veces hasta la pedrada, vas a cubrirle la espalda, te vas a poder, si tú le amas, aunque mires sus defectos, tú vas a poder acompañarle en el ministerio. Qué bueno es tener personas que nos acompañan, personas que nos ayudan, personas que nos comprenden. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, iglesia. El amor, con eso es con que le podemos responder al Señor de la mejor manera. Y si no lo tenemos, como Pedro, tenemos que ser sinceros. Y aún con ese poquito de cariño, como le respondió Pedro a Jesús, el Señor está dispuesto a trabajar. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Ok, ¿no me amas? Por eso la tercera pregunta le cambió Jesús al verbo de Pedro. Ok, ¿no me amas? Entonces ¿me tienes cariño? Ok, le dice. Entonces Pedro se entristece porque él reconoció que no había sido capaz de amarle con un amor así completo y de sacrificio.
Igual que tú y yo, ¿cuántas veces yo quisiera hacer algo diferente y demostrarle al Señor que lo amo más, que Él es mi prioridad, y a veces no puedo? A veces me gana la carne. Entonces el Señor dice, aún con ese cariño, aún con ese poquito, yo voy a trabajar en tu vida, dame lo que tú tienes, porque eso va a ser suficiente para que yo te ayude y tú puedas llegar hasta el final y me puedas glorificar. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Yo sé que Raulito ya viene y yo quiero decirte que Dios no ha cambiado. Yo quiero decirte que Dios te ama con amor eterno. Yo quiero decirte que Él te lo ha demostrado una y otra vez. Y si hay cosas que Dios quiere tratar contigo, deja que Él lo trate, porque es para traer sanidad, para traer salvación. Hoy Él te llama, Él dice, sígueme, le dijo a Pedro, ese sígueme está abierto para ti, para mí. No es fácil, pero aunque no le puedas decir hoy, te amo con amor ágape, dile, Señor, yo te tengo cariño. Oh Señor, yo te quiero, yo quiero amarte más, ayúdame. Díselo, porque este es el tiempo donde tú también pienses en las cosas que Dios piensa. No solamente en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestros fracasos. No dejemos que lo que nos hace falta nos limite, nos tenga ahí frustrados, amargados. No, entreguémoselo al Señor, porque para eso también estamos aquí. Amén.